Vamos a hablar de muchos temas, sobre todo política. Vamos con la presidenta de Opción Democrática, ex diputada de la República y sobre todo una personalidad del país. Doña Minú Tavares Mirabal está con nosotros en Despierta RD. Bienvenida, Minú. Buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Yo me imagino que usted está contenta con el reconocimiento anoche en Premio Soberano, un musical que tiene que ver con las mariposas. Y, Usted lo vio que Wadi Jaque se llevó esa presea de mariposas de acero. bueno, me alegra muchísimo. No, yo no lo vi Pero me porque imagino que yo algo- tenía un compromiso y no pude ver los premios, pero me alegro muchísimo porque realmente esa es una obra Digna. digna de todos los premios. O sea, aquí yo creo que dimos un salto con una obra que podría perfectamente representarnos hasta en Broadway. Totalmente. Y llamar la atención y ganar premios por allá también. Así que me alegro Correcto. muchísimo, muchas felicidades a Wadis y a todo el elenco, que es como una gran familia. Claro que sí. Usted sabe que en el país en los últimos días ha estado la agenda bastante caliente. Ayer llegó el expresidente Danilo Medina anunciando su situación de cáncer y el pasado domingo los allanamientos con el caso Calamar. ¿Qué le ha parecido esto? ¿Cómo usted ve esta situación, sobre todo desde el punto de vista del proceso de los allanamientos a las 11 de la noche del sábado hasta la 1 y tanto, 2 de la mañana del domingo? Bueno, en primer lugar, yo entiendo que en la República Dominicana hay una agenda pendiente demasiado larga con la lucha por erradicar la impunidad de nuestra sociedad. Y no solamente la impunidad contra quienes se roban el erario público, Sí. sino contra toda la impunidad. De hecho, también he estado muy metida en el debate público con respecto a la impunidad que ha rodeado el asesinato de Manolo Tavares Justo, de Francisco Camaño, de los héroes de junio del 59, por parte de Ramiro Matos, y que fue incluido en la Academia Dominicana de la Historia. Más impunidad que esa no es posible que haya en una sociedad. O sea, que la Academia Dominicana de la Historia le dé entrada a alguien que está siendo acusado, señalado desde el primer día con muchísimos elementos, testigos de haber participado en el asesinato de tantos héroes nacionales, y que le dé entrada ahí. Entonces, por supuesto que nosotros desde Opción Democrática entendemos que esto es un proceso necesario, es un proceso que hay que llevar adelante. Lo que cuestionamos es que se haga con todo este aparataje, que desde el principio ponga dudas acerca del debido proceso. Siempre me he preguntado qué necesidad hay de hacer un allanamiento a medianoche o a las 2 de la mañana. O sea, eso inmediatamente le echa lodo a la propia investigación. Pero es una herencia también del trujillismo, esa manera autoritaria, atropellante de llevar adelante los procesos. Y eso me preocupa mucho. También yo diría que frente a esta situación en la que estamos con todos estos casos marinos, Sí. habría que pensar qué otra vida del reino animal van a desarrollar Las para sirenas, investigar. todavía no están las sirenas. No, o sea, tal vez van a ser mamíferos los que escojan para Ballena. investigar los casos actuales, las denuncias actuales de corrupción también. Habla del actual gobierno. Por supuesto, o sea, esas investigaciones no se pueden quedar solamente en el enfoque hacia, es más, ni siquiera hacia el pasado, hacia una parte del pasado. Si no, puede haber corruptos favoritos en la República Dominicana. ¿Usted entiende si ha sido de alguna medida excluyente de parte del Ministerio Público con la Bueno, actualidad? absolutamente, o sea,
ahí hay casos que el Ministerio de la Juventud, o sea, con 2 de sus incumbentes. Lo que pasó en pasaporte se está investigando. Educación, por ejemplo. Educación, o sea, esos casos no pueden ser obviados. Ahora mismo está siendo viral una denuncia con respecto al tema del arreglo y de la autopista Duarte, a donde se habla de 15.000 millones de pesos, que es casi lo mismo que se acusa De Calamar. en Calamar de haberse sustraído. O sea, 4.000 milloncitos más o menos de diferencia. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, tiene que hacerse, yo creo, todo este proceso tiene que construirse en la República Dominicana unos procesos judiciales que sean realmente no solo independientes, que no hay Ministerio Público independiente No lo todavía. No, por supuesto que no. ¿Por qué usted entiende? Porque para que haya un Ministerio Público independiente tendría que ser independiente de todos los poderes del Estado. O sea, no un tema de quienes lo componen, sino de un tema jurídico. De la forma en que se designa el Ministerio Público. O sea, nadie que haya sido designado en esa posición por el presidente de la República puede decir que es independiente, por más probo, por más prestigio que tenga. Le debe el cargo y se debe a un nombramiento presidencial del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, yo creo que aquí eso es una cosa que tenemos que cambiar. Si queremos de verdad una justicia, una justicia independiente, hay que empezar por ahí. Entonces, claro que no lo hay todavía. Minú, el tema de los casos de corrupción, como que a veces la sociedad se decepciona, porque se hace mucho aparataje, se dice que hay pruebas que están blindadas, que es el caso más trascendente de la historia, y al final el Ministerio Público tiene que resignarse a que los acusados van a prisión domiciliaria porque no han presentado la prueba durante el proceso. ¿Usted qué entiende con este caso? Que es el último que ha presentado el Ministerio Público y que han utilizado casi el mismo concepto de que es sin precedente el caso. Entonces, ¿usted qué observa que puede ocurrir? Fíjese, es tremendo tener que decir que este tipo de casos terminan afectando la credibilidad de toda la lucha contra la impunidad que ha sido central en el reclamo de gran parte del pueblo dominicano en los últimos años. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público y la justicia en términos generales tiene que ocuparse de los casos desde el principio hasta su culminación. O sea, yo entiendo que no puede haber un aparataje de la forma en que se han estado iniciando los casos. Pero también entiendo que no es posible en una sociedad como la nuestra que se haga normal que se mantengan los presos en condición, las personas privadas de libertad en prisiones preventivas, que no se avance en los juicios, porque es como si se decidiera condenar a los acusados antes de que se haga el juicio. Y eso es algo que hay que erradicarlo de la cultura de la República Dominicana. Eso está demasiado arraigado en nuestro país. En nuestro país se habla de que cerca de un 80% de las personas que están en las cárceles son preventivas, son prisiones preventivas, son prisioneros preventivos a los cuales no se les ha concluido ningún juicio. Entonces, efectivamente, hay que cumplir con la ley, porque nadie puede estar sin que se le lleve a juicio los tiempos que han estado. Por ley, el Ministerio Público, si no implementa bien, si no lleva a cabo bien una investigación, entonces, ¿pero es correcto esa solicitud de medida de coerción en el caso Calamar? O sea, que sea de prisión de 18 meses y declararse complejo, sí, pero que sea prisión. O sea, ¿existe el peligro de fuga de estos implicados?
Bueno, yo no creo, no me siento como con un conocimiento del caso, con una profundidad para decirte hay o no hay razón. Lo que no hay es razón para que el caso se inicie y no se avance en él y luego se tome todo el tiempo del mundo para llegar a fondo. O sea, a eso es a lo que me refiero. Pudiera Y me ser, refiero Minú, en este caso y en todos los casos, pudiera ser, Minú, grandes o pequeños. pudiera ser, Eso es algo que hay que sí, erradicar en la República Dominicana, porque eso es una violación de derechos flagrante. pudiera ser, Minú, que para rescate de un poco de la credibilidad del Ministerio Público, que a partir de ahora ese tipo de personalidades que están presas, se le imponga una medida de coerción con prisión domiciliaria y que puedan enfrentar la justicia desde su casa, que no necesariamente Yo tenga que no, estar tras la reja, yo no, porque a veces están tras la reja, se lleva todo el proceso y al final se le da prisión domiciliaria y llevan el caso desde su casa. Y a veces son Sí. descargados. Y a veces son descargados. Y la población dice, mira, Y otra solo cosa, hicieron un Menú, bulto. no hay un caso de estos sonantes, ¿verdad? Porque precedencia hay, de que hayan variado la medida de coerción porque ya cumplió el máximo y que luego vayan a prisión. O sea, no hay que ya exactamente, te fuiste, cambiaste y ya nunca más se cayó. exactamente, fíjate. Mira, eh, Pero analíceme esa la parte que yo le justicia, estoy señalando. eso es complejo. Sí, O sea, es muy difícil tú decir que no se puede hacer nunca, porque tú no puedes decir y determinar, sí, y más desde afuera, nosotros opinadores que somos, ok, quién significa peligro de fuga y correcto. quién no. O sea, ¿cómo tú determinas eso? Por lo tanto, no es posible generalizar. Pero es evidente que hay muchos casos a donde esa ha sido la situación que se ha dado. Y eso el Ministerio Público debería evitarlo. Es lo que yo pienso. O sea, porque si no, si luego termina ni siquiera llevándose a fondo el propio proceso, entonces se convierte, no solo que se convierte en un abuso y una violación de los procesos, sino también que le hace muchísimo daño a la credibilidad que necesita tener el Ministerio Público y el sistema de justicia en términos generales en nuestro país. Hay que tenerlo. Nunca hemos tenido justicia independiente. Nunca hemos tenido credibilidad en el sistema de justicia. Aquí el crimen, el único crimen que fue de carácter político, que yo creo que despertó que el pueblo dominicano entero lo siguiera, porque hasta se televisó, fue el asesinato de las hermanas Mirabal y terminó con una condena. Pareciera que el único crimen que se cometió durante la dictadura fue el de las hermanas Mirabal. Condena internacional y fecha internacional. Y no, pero hubo un juicio. Sí, sí, Un sí. juicio plural, abierto, Plural y público contradictorio. y contradictorio, y hubo una condena que luego se encargaron los propios, Pero la hubo. los propios seguidores y muchos de ellos que venían del Estado, que habían sido funcionarios o militares trujillistas, entonces se encargaron de ponerlos en libertad y ninguno cumplió sus penas. Entonces eso es otra mancha sobre la justicia en la República Dominicana. Insisto, en estos días, en este año, cuando se cumplen 60 años del asesinato de Manolo Tavares Justo y de sus compañeros, todavía aquí no ha sido posible que se haga justicia. Y está declarado héroe nacional. Y ahí están quienes lo asesinaron, con testigos, quienes torturaron a personas que sabían, en primer lugar, que estaban en un conflicto armado contra un gobierno de facto, que es importante recordar eso. Estaban contra un gobierno de facto, un gobierno que había dado un golpe de Estado 3 meses antes y que después el pueblo dominicano se tiró a las calles y se fue a pelear en la guerra de abril del 65 con la misma demanda que llevaron
a las escarpadas montañas de Quisqueya, los héroes del 14 de junio. Pero ahora eso se quiere, nunca ha habido justicia, se quiere obviar y se les quiere derrotar moralmente, porque eso es lo que se busca con, o sea, esa, digamos, esa actuación trujillista en la Academia Dominicana de la Historia, eso es lo que busca. José Checheco le respondió a Mookie San, ¿usted lo vio? Muy penoso. La tildó con unos epítetos muy fuertes. ¿Eso ustedes cómo lo catalogan? Desdice de él. A mí me sorprendió. Bueno, pero él fue que llevó él era el presidente de la academia, él está defendiéndose él, defendiendo su gestión y creo que también de alguna manera defendiéndose de la actual gestión de la academia, que lo primero que hace en la carta que nos respondió a nosotros es echarle la culpa a ellos. En esa carta insólita que nos respondieron a Manolo Tavares Mirabal y a mí con respecto al ingreso de Ramiro Matos a la academia. O sea, de ese criminal, de ese asesino, insisto, de héroes nacionales que la academia dice honrar. Esa es la República Dominicana en la que vivimos, en la que estamos. Y entonces este señor se destapa con esa carta destemplada que finalmente le tira más lodo a la propia academia, porque ni siquiera tiene la altura de responder, ni siquiera como historiador. Es una lástima, sí, efectivamente, por la institución a la que se está haciendo mucho daño. Totalmente. Simplemente para complacer, como dije. Pierde credibilidad. Para complacer, yo creo, esa vigencia, esa vigencia del trujillismo que sigue vivito y coleando en la República Dominicana. En esencia, ustedes piden en alguna medida, por lo menos desde la Academia de Historia, una sanción moral a Ramiro Matos. Porque no hemos logrado que haya una sanción en la justicia. Ustedes han depositado incluso un expediente ante el Ministerio Público, que ha sido creo que ha sido en archivado. reiteradas ocasiones, que ha sido archivado, no ha tenido una solución, a fin de cuentas, no ha sido llevado a los tribunales para que ahí se determine si hay una culpabilidad o inocencia en torno a este caso. Y digo culpabilidad e inocencia conforme a lo que establecen las leyes, no necesariamente porque haya falta de relato o demás. Pero conforme a los estatutos de la propia Academia de Historia, Ramiro Matos no tiene un impedimento para acceder a ella. Y eso ha sido parte del argumento que han esgrimido algunos de los miembros de la academia. Lo que han defendido, ¿Cómo sí. lo ven ustedes en ese sentido? Yo acabo O sea, acabo de utilizar adjetivos muy firmes y muy fuertes contra la acción de la academia. Exacto, no lo digo o sea, partiendo ellos de no eso. son, efectivamente, ellos no son los tribunales de la República. Ellos tienen una responsabilidad histórica y tienen una responsabilidad ética. Total. Con la cual no han cumplido, ni siquiera con los propios estatutos de la academia, que han sido cuestionados seriamente por varios de los miembros de esa academia, como por ejemplo, no solamente Mookie San, o sea, Mookie destapó la olla que venía hirviendo desde diciembre. Hay muchos otros miembros de número y miembros correspondientes que también rechazaron esa decisión. Y Amadeo Julián, por ejemplo, no solamente cuestiona desde el punto de vista ético e histórico la decisión, sino que la cuestiona como irregular la manera en que se decidió eso en la Asamblea de octubre de 2021. Eso quiere decir que las actividades a lo interno de este órgano están paralizadas por el conflicto que hay, Yamilú. Bueno, yo no sé si están paralizadas, yo veo que tienen una vocación de seguir actuando en la misma vergonzosa dirección. Bueno, Minú Tavares Mirabal estuvo con nosotros. Gracias, Minú, por prestigiar este programa temprano en la mañana. No, gracias Tenemos otra cita pendiente para hablar de política. Exactamente, siempre, con mucho gusto. Sí. Política partidista. Política partidaria, así es. Bueno, señores, gracias a ustedes. Ayer a nosotros nos dieron un soberano en las redes. Las redes nos dieron un soberano, me llegó por varias vías. Y que si dieran soberano a los partidos políticos, a Opción Democrática le darían la revelación del año. Bueno, hemos conversado con la presidenta de
Opción Democrática, Minuta Tavares Mirabal estuvo con nosotros, Despierta RD. Mantenga la sintonía con Telecentro. Mañana es otro día. No se vayan.